Elaboración de una guía con la estructura Escuela Activa. Primero debemos recolectar el material necesario para poder estructurar la guía. Buscamos todo el material que necesitemos basados en nuestro plan de estudios. En este caso he elegido el tema Conversión de unidades de la asignatura de Física de grado 9. Esta temática se trabaja desde dos puntos de vista. Primero, trabajando con múltiplos y submúltiplos del metro en las unidades de longitud. Y otra parte, mediante regla de 3 en conversión de otras magnitudes físicas, por ejemplo, de centímetros a pulgadas o pies en diferentes sistemas de medida. Al igual que las unidades de medida de velocidad, masa, etc. En este caso, he elegido el tema conversión de unidades empleando múltiplos y submúltiplos del metro como tema puntual, para que la guía sea muy concreta, cumpla con los requerimientos institucionales. Así. Primero tenemos los datos de identificación. Posteriormente pasamos con el punto A de conocimientos previos o vivencias, la sección B de fundamentación científica, la parte C, actividades de ejercitación. Acá tenemos la parte D, aplicación, la sección de complementación o ampliación y por último la autoevaluación. Es de anotar que las partes de la guía pueden tener nombres personalizados y adornarse con gráficos o letras atractivas. Por ejemplo, en lugar de vivencias o conocimientos previos podríamos colocarle que sabemos, recordamos o algo por el estilo. Fundamentación científica podría cambiarse por conozcamos algo nuevo, revisemos nuevos conceptos o algo similar. Todo depende de la creatividad y la forma en que quiera presentarse los contenidos. Adicionalmente, y como requerimiento institucional, hemos definido apoyar la guía con un video o material audiovisual en un CD o DVD por la falta de conectividad en la zona donde trabajamos. Acá he colocado el link a un video de YouTube. Este va a reemplazar la función que tendría el DVD. Recordando que la guía tiene un docente responsable y otro u otros acompañantes, quienes ayudarán a realizar la revisión de la misma. Bueno, vamos a revisar la propuesta que se hizo inicialmente. Aquí tenemos la guía con la parte de información, el número de la guía, el área, el grado, periodo. Dejamos el espacio para el nombre de estudiante y la sede a que pertenece. Y en esa parte está el objetivo de la guía. ¿Qué voy a aprender? En este caso, expresar medidas de longitud en metros, múltiplos y submúltiplos del metro. Vamos a los conocimientos previos, donde se presenta los múltiplos del metro y submúltiplos, y además unas preguntas que puede ayudar a contextualizar el uso de este tipo de medidas. Por ejemplo, ¿qué debería emplear para medir el grosor de un vidrio? Kilómetros, metros, decámetros, decímetros o milímetros. Medir la distancia entre Pasto y El Socorro. Medir la altura de un edificio. Medir el largo y ancho de un computador.
El estudiante tendrá que marcar la opción correcta. De las siguientes frases, subraya aquellas que tengan sentido. Y aquí tenemos algunas frases que el estudiante podrá determinar si tienen sentido o no para subrayarlas, de acuerdo a la utilización de las diferentes escalas de medida. Y por último, en esta actividad tenemos la parte en donde va a trazar unas rectas, teniendo en cuenta una magnitud y un color. De diferentes tamaños y diferentes colores. Ahí se emplea diferentes escalas, empleando submúltiplos del metro por el tamaño de la hoja. Llegamos a la parte de la fundamentación científica, donde le presentamos al estudiante un esquema de múltiplos y submúltiplos del metro y la forma en que se pasa de uno a otro multiplicando por 10 o dividiendo entre 10. Y además se le dice que la explicación de este proceso está en el video. En la parte C, las actividades de ejercitación, tenemos un cuadro con unos ejercicios de conversión de unidades de la misma manera que lo presenta en el video. De manera que deben emplear esta malla o esta rejilla donde va a colocar las diferentes medidas y va a establecer las conversiones. En la parte de aplicación se le ha colocado un problema donde el estudiante tiene que analizarlo para poder determinar el resultado final, que es determinar la medida del ancho total al unir los dos terrenos. Se da una medida X y una medida Y. La primera está dada en centímetros y la segunda en metros. El estudiante tendrá que realizar el proceso para poder sumar esas dos cantidades. En la parte de complementación o ampliación le hemos colocado una actividad en donde él va a determinar la estatura de 4 familiares, incluyéndose él, y registrando en este cuadrito la estatura en centímetros y en metros. Y por último tenemos la parte de la autoevaluación. En esta parte hemos empleado este esquema gráfico en donde permite evaluar algunos aspectos importantes en el ser del estudiante empleando el semáforo. El verde significa bien, naranja regular y rojo mal. Entonces él debe pintar sobre el semáforo. He trabajado solo, verde, naranja o rojo. Me he esforzado mucho. He preguntado a papá y mamá cuando tenía dudas. He recordado cosas que habíamos visto. Bueno, y así tenemos varias preguntas. Y por último, el nombre del autor y las personas o los pares encargados de revisar la actividad. Esa es la guía que se generó inicialmente. Entonces, aquí tenemos que se hizo una revisión por parte de los pares y se modificó con algunas sugerencias muy importantes. De aquí que el acompañamiento de los pares permita que la guía
se pueda perfeccionar. En este caso, he tenido algunas sugerencias respecto a la revisión de signos de puntuación, a la contextualización de todas las actividades planteadas. En esta parte donde dice un edificio, le hemos cambiado y le colocamos en la iglesia de la vereda en donde vivo. En la fundamentación científica se ha sugerido relacionar un ejemplo igual al que presenta en el video. Entonces aquí se puede observar que ya no tenemos solamente el esquema de múltiplos y submúltiplos, sino un ejemplo completo, o 3 ejemplos mejor, de la forma en que realiza el autor del video el ejercicio, y además en la parte derecha un cuadrito donde coloca el resultado final. Aquí podemos mirar, por ejemplo, que tenemos que 4 metros, al ubicarlos dentro del cuadrito, con las indicaciones que le da en el video, se convierte en 4000 milímetros. Y posteriormente el resultado lo saca al cuadro de la derecha, donde ya relaciona que 4 metros son 4000 milímetros. O lo que sería lo mismo que la coma se corre 3 veces a la derecha y ese 4 metros se convierte en 4000 milímetros, y así para cada uno de los casos. Bueno, aquí tenemos adicionalmente que el hecho de que se haya modificado esa parte me llevó a modificar la actividad de ejercitación, incluyendo un cuadro en blanco a la derecha, para que el estudiante escriba el resultado en la guía de la misma manera que lo hace en los ejemplos, tanto en el video como en el que aparece registrado en la guía. En la aplicación se realizó unas sugerencias que me gustaron mucho respecto al planteamiento del problema. Dentro de las sugerencias tenemos las siguientes. La idea es que lo volvamos una situación problema que amerita ser resuelta. Para hacerlo es necesario redactarlo como una situación problemática. Esa sería la primera. La segunda es que en principio el problema se lo coloca como un problema de la vida cotidiana. La tercera observación respecto a ese punto es que se aparta de ser un ejercicio, es decir, algo que se repite hasta dominarse. Claro que esta habilidad es importante, pero en la resolución de problema hay la necesidad de superar ese paso. Lo importante no es ejercitarse solamente, sino resolver problemas de la vida cotidiana. Y el cuarto punto o la cuarta sugerencia respecto a este problema dice: la pregunta no le sugiere un método o unos pasos a seguir. Deja libertad al pensamiento para que el estudiante piense por sí mismo y lo resuelva. Entonces podemos observar que la guía inicial decía: Carlos y Luis toman la medida del ancho de 2 terrenos. El lote que mide Carlos lo hace con una regla determinando una medida X de 752 centímetros, mientras que Luis emplea una cinta métrica para medir el ancho de su terreno, determinando que la medida Y es de 6,43 metros. Si los dos terrenos son aledaños, como muestra la figura, ¿cuál es la medida del ancho total al unir los dos terrenos? Es como muy específica. Teniendo en cuenta las sugerencias que nos ha hecho Gonzalo en este sentido,
ha quedado de la siguiente manera. Carlos y Luis son hermanos. Su padre les dejó 2 lotes de herencia. Una constructora les comprará los 2 lotes si el ancho total es mayor a 12.5 metros. Así que Carlos y Luis se colocan de acuerdo para tomar medida del ancho de sus terrenos. El lote que mide Carlos lo hace con una regla encontrando una medida de 752 centímetros, mientras que Luis emplea una cinta métrica y ha determinado que la medida Y es de 6,43 metros de ancho. Como muestra la figura, bueno, la pregunta es, ¿la constructora les comprará a Carlos y Luis el lote? Explique las razones. Entonces nos damos cuenta pues que aquí el problema ya ha tomado otra forma, ¿no? Ya podemos ver que es un problema más contextualizado. Tiene algo más de complejidad en el sentido de que no es como tan específico como el primero y le da mayor libertad de pensamiento al estudiante para resolverlo. Bueno, vamos a la parte de autoevaluación. En esta parte se agregó una pregunta relacionada con el contenido de la guía. ¿Qué aprendí de los múltiplos y submúltiplos del metro? Pero también había una sugerencia para emplear autoevaluación más enfocada a los contenidos aprendidos. Aquí podemos observar, por ejemplo, este cuadro y se puede mirar que hay unas actividades muy específicas que pregunta, por ejemplo, tenemos aquí en el punto 1 dice, ¿puedo leer y comprender un texto en donde las personas se presentan en inglés? Y nos da varias opciones. No necesito ayuda, un poco, pero necesito ayuda, si puedo y muy bien. Entonces, la idea era que estas 4 preguntas estén enfocadas al trabajo que se ha realizado en la guía, ¿no? En el documento. En este caso, este ejemplo que tenemos aquí, pues se refiere a unos contenidos relacionados con inglés. Bueno, y en la parte final, la guía presenta el nombre del docente responsable de la creación de la guía y él o los docentes encargados de la revisión de la misma. Finalmente, en la parte técnica cabe mencionar que he realizado una plantilla en Word para que se facilite la creación de las guías teniendo la estructura en una plantilla personalizada. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, si yo abro la plantilla en Microsoft Word. Bueno, aquí está. La extensión es .x. Al colocarse sobre ella dice plantilla de Microsoft Word. La abrimos. Y aquí está como un documento de Word normal. Lo importante es que al guardarlo, vamos a guardar como. Démosle aquí examinar. En el momento de guardarlo, aquí aparece la ruta en donde está actualmente ese archivo. Lo importante aquí es que vamos a determinar que es una plantilla. Vamos a cambiar, por ejemplo, una plantilla habilitada con macros. Esto lo hago solamente para que la ruta de donde se va a guardar se cambie. En el momento que aparece plantillas personalizadas de Office, para no irlo a buscar esa carpeta, pues una estrategia para que aparezca esto. Y luego vuelvo y cambio y le dejo plantilla de Word
y ahí la guardo. Aquí dice formato guía escuela nueva. Y le da a guardar. Una vez que ya aparece eso ahí guardado, ya está. En el momento que vaya a hacer una nueva, doy nuevo y aquí escojo personal. Ya me aparecen mis plantillas, ¿no? La hoja de membrete de la institución y la hoja de formato de escuela nueva. En la parte superior podemos observar que aparece documento 3 o documento 2 o lo que sea aquí. De manera que una vez que haya terminado, debo guardarlo y no se va a alterar la plantilla que estoy trabajando. Ya se crea dentro de un documento nuevo como una plantilla que me permite realizar documentos con ese formato. En cuanto a la organización dentro de la guía, he empleado cuadros de texto. Pueden observar aquí, por ejemplo, si nosotros miramos toda esta parte, vemos que estos son gráficos. Aquí les podemos modificar las opciones de diseño para que quede alineada con el texto, de manera que le podemos colocar detrás del texto o delante del texto, y eso me va a permitir mover fácilmente los gráficos. Entonces cada uno de estos son gráficos, los he editado para que queden contextualizados y para que dé el tamaño. Si trabajamos esto, por ejemplo, como un solo gráfico y no le damos la opción de ajuste, puede ser de que se nos dificulte ubicar otros gráficos al lado de él. Entonces, el utilizar gráficos y cuadros de texto, como lo hago en esta parte de acá, estos son cuadros de texto que también tienen la opción para ajuste de texto. Los puedo mover fácilmente y ubicarlos en cualquier parte para que se ajusten a el espacio que tengo, y de esta manera se puede manipular fácilmente textos flotantes e imágenes como se hace en Publisher o PageMaker. Esto con el fin de manejar mejor el área de las hojas de trabajo y optimizar el espacio, de manera que la guía emplee 3 o 4 páginas como máximo, lo que nos llevaría a tener una guía en 2 hojas que facilita la logística de entrega, recepción y reproducción del material. Muy pronto publicaré otro video relacionado con el uso de organizadores visuales. Gracias.